Muy buenas noches con todos. Me confirman si ya estamos en vivo. Ok. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al tercer episodio de este su podcast de confianza. Bueno, el día de hoy tenemos una amplia cantidad de invitados. Entonces vamos a dar oportunidad para que todos y cada uno de los invitados pues se vayan presentando. No sin antes anunciarles que el día de hoy vamos a tratar un tema como es la economía y la incidencia de la inteligencia artificial dentro de la misma. Así que vamos a pedir la producción para que comparta el video. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Domínguez, estudiante de Economía en modalidad presencial en la UNEMI. Me encanta ver cómo la economía está en todo lo que vivimos y la idea es compartir un poco de eso con ustedes. Gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Les saluda el economista Steven Stalin Solís. Muy agradecido por poder formar parte de este espacio donde se estudia la incidencia que tiene en la inteligencia artificial pues en el aspecto económico, pues, ¿no? Muy buenas noches con todos y todas. Después de esa grata presentación, bueno, nos encontramos aquí el día de hoy acompañado de varios economistas. Muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan a través del chat. A la señorita Jime, a Sara y a Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el tercer episodio de Ecos de la Economía. Y el día de hoy pues vamos a abordar un tema muy importante, como ya lo indicamos al inicio de esta sesión, el impacto económico de la inteligencia artificial. Entonces vamos a dar la oportunidad a todos y cada uno de nuestros acompañantes, de nuestros colegas, para que puedan irse presentando. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero que viene de APECO para que pueda en este caso poder presentarse, ¿no? Listo, perfecto. Muchas gracias, Eddie, por el pase. Bueno, me presento. Mi nombre es Marco Antonio Guaraca Núñez. Soy egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro de Perú. En este caso, soy actualmente presidente de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, un cargo en el cual, bueno, llegamos a impulsar varias iniciativas y a generar un desarrollo, sobre todo en los estudiantes de economía ubicados en Perú, ¿no? Pero igualmente estamos prestos a poder digamos, unir lazos, ¿no? Entre países hermanos, países cercanos, para poder seguir, ¿no? Dando algunas perspectivas, opiniones y críticas sobre la economía actual y lo que va sucediendo en su totalidad. Muchas gracias, Eddie, por el pase. Muchísimas gracias a ti, Marco. A continuación vamos a darle la oportunidad a que se presente nuestra compañera María Fernanda. Hola, buenas noches, un gusto con todos. Me presento, mi nombre es María Fernanda Martínez, estudiante de Economía Online, y agradezco por esta invitación en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda, por tu presentación y por tu compañía en esta noche, ¿no? A su vez, también le damos paso a nuestra compañera Lisbeth Domínguez para que pueda presentarse. Hola con todos, buenas noches. Soy Lisbeth Domínguez, soy estudiante de la carrera de Economía presencial. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Lisbeth. Y también le damos apertura al economista Steven Stalin Solís García, ¿no? Para que pueda, en este caso, presentarse ante la audiencia. Muy buenas noches, mi estimada audiencia, ¿no? Les saluda el economista Steven Stalin Solís García, ¿no? Egresado pues de la Universidad de Guayaquil. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial también por la Universidad de Guayaquil, ¿no? Por lo cual, pues, este tema
es doblemente interesante para mí, ¿no? Tanto desde el ámbito de la economía como de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Muchísimas gracias a todos y cada uno a todos y cada uno de los profesionales y futuros profesionales que nos acompañan esta noche. Y bueno, como ya se ha venido organizando a través de cada uno de los episodios, hoy no va a ser la excepción. Recordemos que este es un espacio ameno en el cual vamos a ir compartiendo cada una de las ideas y posiciones que tenemos en este caso acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos a ir conversando con todos y cada uno de ustedes porque es lo importante saber qué posición como futuros profesionales y economistas pues poseen ante este avance tecnológico que prácticamente ha venido y no se va a ir para nada, ¿no? Ha venido para quedarse y en este caso para evolucionar. En esta primera sección lo que vamos a abordar, para que nuestra audiencia esté un poco al tanto, lo que vamos a abordar es qué es la inteligencia artificial. Vamos a definir un poquito qué son los conceptos, las ideas y todo lo que se emite a través bueno, de este gran avance tecnológico. Así que le vamos a pedir a nuestro compañero Marco para que nos pueda definir un poquito o qué considera él que es la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Bueno, por mi parte, la inteligencia artificial para mí es una herramienta tecnológica muy potente, que bueno, está aprendiendo mucho de los datos que nosotros vamos generando constantemente, que vamos ahí colocando. Eh, no considero de que sea, digamos, una amenaza en sí misma, sino que viene a ser un reflejo de nuestros patrones como tal, ¿no? Ahora actualmente se ha actualizado digamos, tiene una nueva actualización en la cual le permite tener memoria de todo lo que hemos llegado a preguntar, ¿no? Y existe, digamos, algunos apartados en los cuales suele ser muy útil, por ejemplo, cuando tú, digamos, vas construyendo algunos datos, ya la inteligencia artificial conoce tu punto de vista, tus perspectivas, qué tipo de respuestas te va gustando. Y sobre todo, digamos, no se trata, digamos, de solamente poner la pregunta que queramos digamos, reproducir la respuesta tal como nos la, ¿no? Sino que nosotros debemos digamos, usarlo como una herramienta, ¿no? Como mencioné, una herramienta tecnológica y no, digamos, esperar a que suple el trabajo que nosotros deberíamos de hacer en realidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, un congresista de mi país tuvo la susodicha de, digamos, meter el trabajo que le correspondía dentro de la inteligencia artificial y la respuesta que le votó lo reprodució tal cual, ¿no? O sea, mencionó tal cual le votó con todo lo que son las recomendaciones al final que te suele dar la inteligencia artificial. Y digamos, ahí está muy mal aplicado, ¿no? En este caso, esta herramienta, porque como mencioné, es algo que te debería de apoyar, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando algún tema de tesis o algún tipo de perspectiva en general y no te surge ningún tipo de ideas, te puedes ayudar a la inteligencia artificial, ¿no? Preguntándole cuáles son los principales problemas, por ejemplo, de tu país o de tu propia región o digamos, qué, digamos, por dónde podría comenzar, o si no entiendo tal cosa, cómo puedo llegar a resolverlo, y digamos, apoyarnos de esa forma, ¿no? Porque claramente nuestro intelecto está mucho más avanzado que la inteligencia artificial, y obviamente yo soy muy creyente de que la inteligencia artificial al final no va a llegar a reemplazar, por ejemplo, a carreras en las cuales se tiene que ir evolucionando, ¿no? Algún concepto o algún tipo, digamos, de ciencia como tal, ya que todo eso va a nacer a partir de nuestra imaginación bueno, a partir de lo que nosotros vamos construyendo. Eso sería, digamos, mi opinión sobre lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Marco, por compartirnos tu posición frente a esta. Obviamente creo que varios también tenemos un punto de vista muy asimilado a lo que dijo Marcos, que no, o sea, está bien aplicarla, pero no, en este caso aplicarla bien, ¿no? Hoy en día es verdad que por lo menos en lo que es Latinoamérica se ha visto bastante, y tal vez el término es un poquito fuerte, el llegar inclusive como que a satanizar o decir que es mal usar la IA, ¿no? Pero creo que en lo que estamos todos de acuerdo, inclusive las universidades o cualquier centro educativo no le puede decir que no a la IA porque poco a poco se va haciendo más complicado el poder detectarla, ¿no? Ya, inclusive detectores como Turnitin, sabemos que cualquier cosita o término uno ya lo detecta como IA, ¿no? Entonces, obviamente hay que saberlo aplicar, hay que saberlo usar, ya. Lamentablemente muchas personas lo usan al punto para cosas que no se deberían usar, ¿no?
Sabemos que hay IAs que tienen derechos de autor y IAs que no, y pues bueno, ahí es donde hay otros problemitas. Y eso es lo que me gustaría escuchar, en este caso, la posición que posee nuestra compañera María Fernanda frente a lo que vendría siendo la inteligencia artificial. ¿Cuál es su posición frente a esta misma? Bueno, buenas noches con todos nuevamente. Para mí la inteligencia artificial, como decían, no es un robot malvado, tampoco es magia, simplemente es tecnología que aprende a hacer cosas que antes realizábamos solo los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, aprende a crear una imagen, a entender lo que escribes, aprende la experiencia, aprende a traducir idiomas e incluso aprende a jugar ajedrez mejor que yo o mejor incluso que todos nosotros, ¿verdad? Todo esto se da gracias a que aprende datos, miles y miles de datos que nosotros mismos vamos subiendo día a día. Entonces, en sí la inteligencia artificial no es tan lista como digamos, ya que simplemente es veloz a la hora de aprender los datos que nosotros le generamos. Ok, muchísimas gracias. Obviamente, pues no, todo esto es datos y creo que el apartado de los datos es algo muy interesante en el ámbito económico. Y cómo no escuchar esta parte de los datos y la IA de parte de nuestro compañero Steven Stalin. ¿Qué puede opinar acerca de eso? Acerca del gran progreso que está teniendo la IA hoy en día. Muy buenas noches nuevamente a todos y cada uno de ustedes y a quienes también nos siguen, un gusto. En ese sentido, pues mi opinión va en dos sentidos, ¿no? Por el lado del trabajo, de las actividades humanas, creo que si se sabe utilizar la inteligencia artificial es muy buena y nos permite agilizar esas actividades que antes nos demoraban mucho más tiempo, ¿no? En ese sentido es innegable. Personalmente la suelo utilizar muy a menudo. La suelo utilizar para que me ayude con ideas, porque a veces uno tratando ciertos temas se queda como que se queda sin ideas, ¿no? Entonces ahí la inteligencia artificial es clave para que me explique ciertos temas específicos. A veces uno como que no entiende o se hace muy complejo, o ese día pues como no se siente uno más creativo, ¿no? Entonces inteligencia, explícame este tema de una forma mucho más sencilla, cosas así, ¿no? O con un ejemplo, a veces con ejemplo no suele quedar más clara algún tema, alguna teoría y demás, ¿no? En ese sentido va una de mis opiniones sobre inteligencia artificial, ¿no? Desde el punto de vista más ético, digamos, creo que la inteligencia artificial no es buena ni es mala. La inteligencia artificial es una herramienta como lo puede ser un cuchillo. Usted con un cuchillo puede cocinar para alimentarse, pero también puede cometer otros actos que no sean tan buenos o provechosos para su entorno. Asimismo, la inteligencia artificial. Con esta pues se puede construir grandes cosas. En mi caso también estoy un poco inmiscuido en el mundo de la investigación. Estoy empezando a realizar investigación a nivel econométrico, ¿no? Ustedes en ese sentido pues me entenderán la complejidad que lleva la econometría y en ese caso pues la inteligencia artificial ayuda a gran manera a abordar lo que es las teorías, los datos, en esa parte sí específicamente ayuda. Desde mi perspectiva de la ciencia de datos y la inteligencia artificial como estudiante de esa área del conocimiento, pues podría decir que la inteligencia artificial no es magia, como lo mencionó una compañera, ¿no? Sino que es una tecnología que debemos tratar de entenderla para tratar de sacar mayor provecho. Y algo que sí fue clave, y lo cito, que mencionó una compañera aquí, fue que la inteligencia artificial nos mostró algo que hasta antes creíamos impensable. Los humanos pensábamos que nosotros tenemos el monopolio en la generación de conocimiento, pero la inteligencia artificial nos demostró que no. Y dado que esta pues está alimentada con gran parte de la información que hemos recolectado y producido a lo largo de miles de años, entonces nos da esa impresión de que es mucho más inteligente que nosotros, pero no tiene nuestras capacidades, dado que aunque está basada en redes neuronales, por lo cual técnicamente es un cerebro virtual o un cerebro virtualizado, no tiene todas las capacidades que tiene nuestro cerebro biológico. Y en ese sentido, pues está nuestro margen de mejora, ¿no? Y desde mi perspectiva, ya para un poco finalizar esta parte, considero que nosotros debemos tratar de complementarnos con la inteligencia artificial. Es decir, esta herramienta va a estar ahí, va a seguir mejorando. Las grandes empresas van a seguir tirando fuerte. Debemos tratar de adaptarla a nuestro flujo de trabajo para sacarle el mayor provecho posible. Ojo, no permitir que nos reemplace, ¿no? Sino que utilizar las fortalezas que tiene la inteligencia, que las tiene, combinadas con nuestra fortaleza en las diferentes áreas en las que nos dediquemos y sacar lo mejor de ella para producir mejor conocimiento, contribuir a nuestras actividades laborales y productivas, ¿no?
Correcto, como lo dijo el compañero y como hemos venido citando ya otros más, la IA no es magia, ¿no? Y a su vez, pues, el decir que la IA está mal sería algo hasta llegaría hasta cierto punto a ser un poco tonto, porque más que nada la IA lo que nos ha facilitado es el poder agilizar procesos, que creo que es para algo lo que todos usamos esta herramienta, ¿no? Agilizar procesos. Inclusive tal vez algunos piensan que la IA está quitando trabajos, pero si lo vemos desde otro punto, la IA está permitiendo que la gente pueda ser más eficiente en sus trabajos siempre y cuando la sepan aplicar. Entonces, vamos a leer un par de comentarios, luego vamos a ir con la segunda sección de este episodio. Tenemos aquí que nos dice, bueno, nos saluda Joseph diciendo buenas noches, Keila nos comenta excelente tema. Claro, el AI es algo muy utilizado hoy en día. También nos comenta Keila, a ver, yo sé que asimismo la inteligencia artificial es una ayuda para despejar dudas, sabiéndola usar como se debe. Claro, eso es lo importante, ¿no? Saber usar la IA. Todos la hemos usado, correcto, pero la cuestión es cómo la estamos usando, cómo le definimos el prompt, que es lo que tenemos hoy en día, saber definirle a la misma, ¿no? Sea cualquier IA, lo que hay que saber es darle bien la orden, que es para que poder obtener una buena respuesta. Keila más adelante nos dice, hay que saber usar la IA de la forma más inteligente, más no depender solo de ella, ya que es un apoyo más para cada uno dependiendo de cómo lo usen. Claro, la IA es un apoyo y esa es la realidad. Ya lo definió bueno, ya lo han venido definiendo todos y cada uno de los compañeros, tanto como Steven, Marco, María Fernanda, ya lo han definido de esa manera. Prácticamente es un apoyo. No quiere decir que es una cuestión de magia, no. Simplemente es un apoyo que nos está permitiendo a todos y cada uno de nosotros ser más rápido en lo que hacemos. Y tenemos un comentario de Daira Valencia que nos dice, la inteligencia artificial como estudiante de economía nos ayuda a recopilar información de manera más rápida, como guía de estudio es óptima dándole un uso adecuado sin caer en la deshonestidad académica. Esa parte, bueno, esa parte hoy en día todavía creo que hay mucha gente que la mantiene en disputa porque sabemos que hay ciertas limitantes, ¿no? La IA ha avanzado a pasos agigantados, inclusive no sé si han probado el ChatGPT de manera premium, que hoy en día uno puede habilitar hasta una videollamada con el chat y el chat les dice según los rasgos faciales cómo se encuentran. Cosa que en base a cómo le ve a uno la cara, dice, ¿estás triste? O lo que me estás diciendo por el tono de voz también ya sabe definir si uno está triste, si uno está enojado. Entonces vemos el avance que es bastante progresivo, que hasta un psicólogo pueda quedarse sin trabajo, aún no lo sabemos, porque se ha demostrado que a la IA le falta esa parte humana que todos tenemos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, queremos saber qué opiniones tiene nuestra compañera Lisbeth Domínguez en el ámbito de cómo cree que la IA está influyendo en la economía. Si ha notado alguna diferencia o si en este caso la IA realmente está atacando al campo de los economistas y dentro de poco nos quedaremos sin trabajo. Claro, es más de saber cómo saberla usar, porque antes todo era en la mente, o sea, pensábamos decisiones económicas y así, pero ahorita ya tenemos una ayuda de la inteligencia artificial, solo hay que saberlo usar. Correcto. Como dijo nuestra compañera, solo hay que saberlo usar. Los economistas de momento no nos vemos tan atacados porque todavía no procesa tantos datos y sabemos que el mundo de los datos es enorme. Entonces, todavía la IA no llega a ese punto. Todavía la IA no llega a ese punto. No sé si Marco también tenga alguna posición frente a lo que vendría siendo la IA y su influencia en el campo de la economía. Si cree que de aquí a dentro de 1 o 2 años los economistas nos quedaremos sin trabajo o propiamente la IA todavía mantendrá sus limitantes. ¿Qué expectativas tiene? Claro, justamente sobre eso es un análisis un poco más ampliado, ¿no? Por ejemplo, actualmente para poder obtener algún título, ya sea el grado de bachiller, ya sea el grado de economista o ya sea el grado de magíster o hasta PhD, obviamente nosotros vamos a necesitar lo que es la parte investigativa, ¿no? Y a medida de que vamos consiguiendo este tipo de grados, obviamente va, digamos, la complejidad va a ser mucho más, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? Que a medida que, bueno, cada año los profesionales que van saliendo de las universidades son mucho más, aumentan en mayor cantidad y obviamente los temas de investigación tienen que ser distintos, ¿no? Tienen que ser variados sobre todo porque vamos a llegar a un límite donde ya, digamos, va a estar muy, muy saturado, ¿no? Ese tema de lo que son los temas repetitivos, ¿no? Porque anteriormente, por ejemplo, en los años 90, 85, me acuerdo que mi docente me mencionaba, ¿no? De que
tenían un tema en común, solamente ya cambiar lo que son en el lugar donde se iba a hacer esa investigación y se lograba aplicar como tal, ¿no? Ahora, digamos, la inteligencia, como mencioné, nos ayuda mucho, ¿no? En este tema de la herramienta tecnológica. Ahora, imagínate eh, pedirle a la inteligencia artificial que te arme un trabajo de investigación tan complejo así como te suelen pedir para poder obtener el grado que digamos, deseamos, ¿no? Como tal. Obviamente no lo va a llegar a realizar, mucho menos poder, digamos, por ejemplo, ¿no? A realizar lo que son los trabajos de campo que son muy necesarios para poder ver el contexto en el cual estás aplicando tu investigación, porque he notado claramente de que muchas veces algunas instituciones o organizaciones cogen los datos digamos, de institutos, ¿no? Que se encargan de poder recopilar datos y ya, ¿no? Analizan su tema de investigación con eso y ahí acaba su trabajo. Pero en realidad no debería ser así. Digamos, en realidad necesitamos de que los economistas vayan a esos lugares y realmente vean la realidad, las necesidades, cómo va funcionando, dependiendo del tema de investigación, obviamente, que se quiere, digamos, analizar, ¿no? Pero claramente entrar al campo de trabajo te da una mejor noción para nosotros poder aplicar unas mejores políticas públicas o unas mejores soluciones como tal, ¿no? Y claramente que la inteligencia artificial no va a poder hacer este trabajo, porque claramente necesitaría piernas y brazos para poderlo hacer, también un entendimiento emocional para poder comprender todo este tipo de aspectos, porque no solamente la economía va en el aspecto digamos, de cuantitativo, ¿no? Sino que también llegamos a aplicar algunas teorías que son la parte cualitativa, por ejemplo, en la parte del comportamiento de los consumidores, ¿no? Que es un tema muy, muy importante y creo que, digamos, la inteligencia artificial no va a llegar a reemplazarnos, ¿no? Solamente va a ser una herramienta en la cual nosotros vamos a poder orientarnos y que claramente se va a poder realizar, ¿no? Pero, digamos, en otros aspectos o en otras carreras yo creo que sí va a llegar a suplantar, ¿no? Por ejemplo, que te llegue a analizar, por ejemplo, unos datos, ¿no? De manera automática. Creo que ahí ya, digamos, va a haber o más adelante, ¿no? Ya lo van a ajustar mejor y van a analizar de una forma más inmediata, ya sin la necesidad de usar algún software a lo mejor, digamos, pueda ahí un poco llegar a volverlo un poco simple, ¿no? El tema del análisis de datos. Pero como tal, yo creo que la economía no va a ser reemplazada en un futuro por la inteligencia artificial. Correcto, correcto. Realmente compartiendo bastante la idea que compartía nuestro compañero Marco. Es real hasta cierto punto entender que los economistas podemos ser reemplazados, no. Tal vez si no nos actualizamos o nos adaptamos a los cambios que hay, muy probablemente pues tengamos ese tipo de problemas, ¿no? De que nuestra demanda como economistas vaya bajando. Dice acá abajo, Berker Barrera nos comenta, aunque la IA es una herramienta útil, siempre hay que saber hasta qué punto utilizar, ya que como dicen, la IA aún no tiene ese toque humano y no es capaz de percibir órdenes tan complejas. Claro, o sea, uno recibe órdenes tan complejas, y bueno, yo les comento desde mi punto de vista y más que nada desde el ámbito que lo he usado. Okay, he probado todas y cada una de las IAs existentes y sigo probando también cada vez que sale una nueva. Por lo menos en lo que es ChatGPT podrán decir que existen IAs mejores que el chat, pero la cuestión es las horas de aprendizaje o la capacidad o los datos que tiene. Entonces hay que valorar los datos y las horas de aprendizaje porque una IA va aprendiendo y mientras más horas de aprendizaje tenga, mucho mejor. Y eso pues entonces es lo que también tenemos que abordar y ahora le pedimos a nuestra compañera María Fernanda para que nos comente un poquito acerca de esto, pues si ella piensa también que vemos que es estudiante de economía, pero muy pronto será una colega más para nosotros. Bueno, ya desde ahorita ya la podemos ir diciendo colega, pero sí me gustaría saber qué perspectiva tiene ella de aquí en un futuro, si, como dijo Marcos, comparte la idea o netamente piensa que los economistas seremos inservibles de aquí en un par de años. Lo que yo pienso, buenas noches otra vez, que la IA no va a reemplazar al economista, simplemente va a potenciar su trabajo, le va a ahorrar tiempo y a la precisión de datos.
A continuación yo quiero presentarle una imagen para explicar un poquito sobre el riesgo del trabajo de la IA en América Latina, en América. Correcto, puedes hacerlo. Ok, como podemos visualizar, aquí tenemos los empleos en riesgo debido a la creciente automatización impulsada por la IA. Estos datos son fuentes calculados del personal técnico del FMI e hicimos estimaciones propias para Ecuador en base a estos datos. El color rojo que tenemos es alta exposición, alta complementariedad, que significa que la IA afecta el trabajo, pero también lo mejora. Tenemos del color amarillo alta exposición y baja complementariedad, que lo que significa es que la IA puede reemplazar al trabajador. Y color verde, baja exposición, lo que nos quiere decir es que la IA afecta muy poco al trabajo, al empleo, ¿verdad? Aquí, como podemos observar, hay un porcentaje alto de que la IA afecta muy poco al trabajo en América Latina, pero también, como podemos observar, tenemos un porcentaje significativo de que la IA puede reemplazar al trabajador, sustituirlo si no sabemos educarnos constantemente, ¿verdad? Hicimos, como le indicaba, para una estimación para Ecuador de que hay, por ejemplo, un 70% de que la IA no afectaría mucho al empleo, pero sí tenemos una parte significativa de un aproximado de un 20-30%, ¿no? En la siguiente imagen tenemos la proyección del impacto de la IA en Ecuador. Como podemos observar, tenemos la facturación del sector IA en dólares. Según las fuentes de la base de datos de controles empresariales 2024 y revista Zona Libre 2024, nos indica que para el año 2024 hubo una facturación del sector IA de aproximado 305 millones de dólares. Y nos indica que anualmente va a ir creciendo el 20% hasta llegar al 2027 con un aproximado de 527 millones de dólares. En el porcentaje de las empresas que utilizan o implementan IA en Ecuador, nos indican que el 40% en el 2024 de las empresas ya están implementando IA. Y que para un 2027 más o menos aproximado del 68% de las empresas ecuatorianas van a implementar IA en sus negocios, ¿no? En sus redes. Pero también nos están indicando que el 68% de la población en general ya la utiliza de forma directa o indirectamente, la inteligencia Ok, artificial. muchísimas gracias. Creo que esa parte de los datos, bueno, por lo menos a mí me agrada ver bastante cuando se exponen datos. Es bastante enriquecedor ver que los argumentos que se están dando o las ideas que tenemos están validadas, ¿no? Muy buena información, gracias a la compañera María Fernanda que nos pudo compartir o traer esos datos el día de hoy. Y más que nada ahí podemos volver a la premisa de que obviamente la IA se va a implementar más y más, ¿no? Según la última data que nos mostró para el 2027, por lo menos el 65% me parecía que era el tope. Tendríamos tendríamos la presencia de la IA en en el sector de los empleos, en el sector de las empresas, ya la tendríamos presente. Eso es un punto muy importante a recalcar. Creo que como economistas debemos reconocer que sí o sí va a seguir en aumento. Pero la cuestión es que nosotros debemos adaptarnos y saber de qué manera la vamos a sacar provecho. No tenerle miedo, sino más bien trabajar en equipo con la IA. Tal vez todavía no llegamos al punto en lo que sucede en Terminator, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel. Sabemos que hay casos aislados por ahí un poco de IAs que tal vez empezaron a crear sus propios lenguajes y toda la cuestión. Pero todavía no llegamos a ese nivel. O tal vez esté pasando en algún lado, pero no lo sabemos. Pero la cuestión es que de manera pública no se ha visto. Pero de que la IA tiene mucho conocimiento, porque prácticamente lo que nosotros nos demoramos, una licenciatura en economía se demora unos 4 años, 4 o 5 años aquí en Ecuador. La IA fue economista en un par de horas, en un par de días. Entonces, obviamente competir contra la IA no es fácil, pero lo que sí sabemos es que la IA pierde esa parte humana, que por eso muy probablemente las empresas de carácter industrial sí lo apliquen, ¿no? Como ya mencionaba Marcos, pues obviamente le falta esa parte de tener un cuerpo, poder esa parte humana, que obviamente es complejo en ese sentido. Y ahora sí me gustaría conversar un poquito más acerca del tema, o qué opina acerca de lo que se presenta, acerca de los datos que se presentaron a nuestro compañero Steven, que qué oposición tiene acerca de las gráficas, ¿no? Bastante interesante todas y cada una de las gráficas que se mostraron. Sí, en lo que respecta a las gráficas, interesantes. Algo a contribuir en relación a lo que mencionó el primer compañero
Sí, efectivamente, la inteligencia artificial tiene una incidencia limitada aún de momento, ¿no? Por ejemplo, en campos relacionados más con la investigación, pues es complejo que una inteligencia pueda reemplazar en ese campo, por ejemplo, un economista, ¿no? Un economista que realiza, por ejemplo, análisis de datos, que realiza econometría. Ojo, no digo que es imposible, pero lo veo complicado al menos unos 4 o 5 años, ¿no? Aún al ritmo que va avanzando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en nuestro campo, principalmente la economía, pues no es solamente una cuestión teórica, no es solamente una cuestión práctica. De hecho, se combinan ambas. O sea, combinamos teorías, combinamos una parte numérica y en cálculos o proyecciones más avanzadas, como al trabajar con software como Power BI, RStudio y demás, sea para campo investigativo o empresarial, nosotros tenemos que desarrollar, digamos, toda esta parte más lógica, ¿no? Tratar de entrelazar esa parte teórica, esa parte práctica, que ojo, efectivamente la inteligencia artificial ha tenido acceso a toda esa parte, ¿no? A todos esos libros que han escrito esos grandes autores. Sí, pero probablemente no tenga esa forma o esa ventana de contexto suficiente para abordarla. ¿A qué me refiero? No sé si les ha pasado, pero cuando suben un texto muy largo o algún documento para que se lo analice alguna inteligencia artificial, incluso en planes premium, dice no puedo analizarlo, es muy largo o se les torna confuso y demás, ¿no? Es decir, aunque haya sido alimentada con mucha más información de la que nosotros, por nuestras limitaciones humanas, jamás vamos a poder aprender en toda nuestra vida, la ventana de contexto para solicitarle dicha información hace que su campo de acción sea limitado. Por ejemplo, yo para solicitarle que me hiciera una tesis completa, probablemente tendría que ingresarle un prompt de unas 20.000, 30.000 o 40.000, 50.000 palabras siquiera. Sí que no es más. Para detallar y especificar cómo me haga la introducción, cómo me haga cada parte de la tesis, ¿no? Pero eso, para yo detallar 50 páginas de un prompt, mejor hago la tesis yo. Entonces, en estas cosas, ¿no? Pero, ¿en qué sí me es eficiente? Por ejemplo, si yo estoy haciendo la introducción, en decirle, oye, ChatGPT, Gemini, o con la inteligencia que se sienta más cómodo, ¿cómo puedo yo redactar, o qué idea me puedes dar para redactar esta introducción, ¿no? ¿Qué idea tú me puedes apoyar que contribuya a la teoría de determinado autor, ¿no? En ese sentido, sí. Ahí creo que debemos trabajar de la mano, de hecho, porque agilizaría nuestro proceso investigativo, ¿no? Por supuesto, cerciorándose de que eso cumpla con una cierta calidad, pues, ¿no? Es decir, que las citas que nos dé, los autores que nos mencione, esas citas existan, esos autores también existan, ¿no? Porque también se dan en el campo de, bueno, más de la inteligencia artificial acá, entendemos que la inteligencia artificial tiene lo que le llaman alucinaciones, ¿no? A veces les da una cita, o lleva un video, o genera un documento de algo que no existe. Entonces hay que tener cuidado también con esa parte. Pero sí, de que va a tener incidencia en el empleo, la va a tener, indiscutiblemente, ¿no? Pero considero que para perfiles más técnicos, de hecho, considero que entre más técnico el perfil, la incidencia va a ser mucho menor. Se va a ver expuesto en menor medida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un maestrante o un estudiante de doctorado, el nivel de complejidad que llevan sus análisis, sus estudios, sus artículos y demás, es tal que en cierta medida lleva sus 30 años de estudio, sus capacidades humanas y sus habilidades humanas, ¿no? Algo que una inteligencia artificial es muy difícil emular y mantener la consistencia a lo largo, por ejemplo, de un artículo. Una inteligencia artificial podría generar una parte de un artículo, sí, pero ¿cómo me garantizo que mantenga la consistencia a lo largo de todo el artículo? Ya no decir a lo largo de toda una tesis de maestría o una tesis doctoral, que suelen ser 200, 300, 400 páginas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que personalmente los economistas no debemos asustarnos, digamos, por la inteligencia artificial, pero sí estar dispuesto a aprender cómo funciona ella, ¿no? Y actualizarnos, porque si no, creo que sí podría superarnos, ¿no? Ya que nuestras capacidades, si no las estamos actualizando continuamente, pues son limitadas. Esa es mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, Stalin.
Bueno, realmente sí, como ya lo venía mencionando Stalin y Marco, pues, ¿verdad? Hay limitantes todavía a la IA, ¿no? Entonces, creo que eso sí, sí lo comparto bastante también con todos y cada uno de ellos, de las limitantes que existen. Es verdad que hoy en día, ni por más que uno pague el plan más caro, que hoy en ChatGPT el plan más caro está en $200, me parece, es una cosa de que no vas a poder formular un artículo completo o una tesis completa y mantener la misma sintonía. Lo que obliga a uno es que mejor vaya parte por parte, pero cuando uno trabaja parte por parte, sí o sí te va a tocar trabajar humano, de manera humana, porque lamentablemente ChatGPT no, o bueno, las IA todavía no mantienen esa consistencia, esa sintonía entre parte tras parte. Tal vez sabe que escribiste antes, pero como que para iniciar siempre usa términos muy repetitivos. Por lo menos yo me he percatado en el uso constante de esta misma. Usa bastante palabras, bastantes como sin embargo, tal vez. Son palabras muy repetitivas, que inclusive uno ya ve esas palabras y las puede asimilar que uso IA. Y estoy seguro que uno la pasa por un detector y es 100% IA porque es un término que a pesar de que uno le dice escribe más humano, la IA tiene su limitante porque todavía no es un humano, así de simple. Ha tratado de aprender y seguir aprendiendo, pero todavía se complica bastante, es verdad. Y para tesis doctorales o para cuestión cualquier artículo de carácter académico o científico, tiene muchas limitantes todavía. ¿Hay que saberlo usar como un apoyo? Sí. Para poder analizar, interpretar algo más rápido, sí. Pero no le podemos encomendar toda nuestra carrera en sus manos. Eso no es posible todavía. Y me comentaban por ahí también en producción que nuestra compañera María Fernanda quería acotar con una información. Entonces me agradaría bastante poder escucharla. Y bueno, datos, que es lo mejor que podemos traer el día de hoy. Ya que estábamos hablando de los precios, la suscripción de las principales IA en dólares mensual, aquí podemos observar por fuentes mismos de OpenAI 2025, Anthropic 2025, Google 2025, Copilot 2025 y Microsoft 2025, que tenemos, como indicábamos, ¿no? ChatGPT gratuito, y también tenemos ChatGPT Plus, que cuesta $20 la suscripción mensual. Y también tenemos ChatGPT Pro, que, como usted indicaba, compañero, cuesta $200 la suscripción mensual. También tenemos una versión gratuita de Cloud y también una versión Pro de $20. También podemos observar que tenemos Gemini Advanced de $20 y Copilot gratuito, y por último Copilot de 365 a $30. Para las personas que están interesadas y aún no ingresan al mundo de la inteligencia artificial, aquí podemos observar y pueden averiguar los precios y suscribir. Vamos por otra parte de una vez. Ya nos están vendiendo un poquito de Estamos IA, vendiendo. chicos. Hemos Bueno, ya venido que un poquito de marketing. sí, ya que estamos hablando del impacto económico, permítanme compartirles otra imagen que tengo sobre la proyección del impacto de la IA en el PIB global para el 2030. Estas son organizaciones relevantes en el mundo empresarial de consultoría y análisis de datos. Es una estimación a futuro, como indicamos, ¿no? Para el 2030, estimada por estas fuentes oficiales. La primera es IDC, que es una empresa de inteligencia de mercado. Nos estima que sería el impacto del PIB global de $19.9 billones. McKinsey y Company nos está estimando que el PIB global sería 23 billones de dólares para el 2030, y esta es una firma reconocida a nivel mundial para los que la conocen. Por el otro lado tenemos PricewaterhouseCoopers, que nos estima que para el PIB 2030 sería una estimación de 15.7 billones de dólares, y esta es una de las 4 firmas más grandes del mundo de consultoría y análisis de datos. Entonces, en base a estas fuentes oficiales, ellos nos indican que para el 2030 habría esta estimación a futuro del PIB a nivel global. Wow, muy buena información. Saber que prácticamente para un futuro el PIB global también va a incluirnos a lo que es la IA, ¿no? Que el impacto de esta herramienta cada vez es más relevante en nuestras vidas. Creo que nadie se salva, ni Marcos, ni Stalin, ni María Fernanda, ni nuestra compañera Lisbeth, del uso de la IA. Ahí, como diríamos muchas veces, el que está exento de pecado, porque vamos a ver el que está exento de haber usado la IA que lanza la primera piedra. Entonces, creo que nadie está exento hoy en día, ¿no? No sé si con nuestra compañera Lisbeth, de qué manera ha llegado a abordar la IA en su vida. Porque uno lo puede realmente... Hay gente que inclusive usa el chat GPT como para consejero, psicólogo ahí, como que qué le envío a mi chica o cosas así. O sea, no sé hasta qué punto Lisbeth nos puede comentar un poquito sus experiencias con la IA. O si ya inclusive está pagando el chat GPT Plus.
No, no he pagado el ChatGPT Plus. No ha Pero muchos pagado. pensamos que la IA solo es ChatGPT, pero sin embargo hemos vivido con ella. Está el Spotify, el YouTube, las publicidades. Hemos vivido todo el tiempo con ella. Hemos aprendido a vivir con ella. Correcto, eso sí es verdad, algo que mencionaba ahorita nuestra compañera Lisbeth, que hemos aprendido a vivir literalmente rodeados de la IA, ¿no? Hoy en día nuestros teléfonos ya traen IA, le decía a la compañera Lisbeth, Spotify ya trae IA, claro, el Spotify es un algoritmo que hace mucho tiempo atrás realmente necesitaba de personas, desconozco si hoy en día todavía tal vez esté despidiendo personas por el ámbito de los datos, porque hace mucho tiempo atrás se sabe que obviamente el procesamiento de datos es una cosa enorme, ¿no? Entonces, a lo mejor Marco por ahí le gusta ver la serie de Breaking Bad, pero siempre llega hasta tal capítulo en una serie, en tal minuto y deja de ver. Esos son datos que recopilan todas y cada una de las plataformas. Spotify, la misma historia, cuál es el ritmo que más escucha, qué es lo que más escucha Stalin, qué es lo que más escucha María Fernanda. Y es verdad, hoy en día, pues es verdad, para el procesamiento de datos se lo está ayudando, se lo está usando de una manera un poco más abrupta, pero aún así se necesita de humanos. Aún así se sigue necesitando humanos para el análisis de datos. Eso es algo real porque los datos son enormes. Y como mencionó anteriormente Steven, literalmente tienen sus límites. No le puedes subir una base de datos de 1 millón de datos, por decir una cantidad, y decirle que nos analice todo eso. No lo va a hacer, porque es demasiada data para sí mismo. Entonces es algo bueno saber que todavía no llega a ese nivel, pero también es algo malo pensar que en algún punto lo va a lograr. Pero todavía está enterito realmente. Ni siquiera con la versión de $200 creen que pueden analizar 1 millón de datos por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso ya no va a ser una cuestión de precios, sino una cuestión de capacidades de quienes estén detrás de la IA, ¿no? En este caso, ChatGPT, que es el más sonado, sabemos que detrás se encuentra OpenAI, ¿no? Abriendo un poquito lo que es el cuarto bloque, nos plantea la pregunta y vamos a ponernos ahora un poco más analistas. Dice, ¿qué puede hacer la IA por un economista? Ya mencionamos bastantes puntos, ¿no? La IA puede hacer por nosotros un análisis de datos, puede tal vez llegar a plantear en este caso, algún decreto, lo puede hacer, como ya nos mencionó Marco, me parece que al inicio creo que, no me recuerdo muy bien, creo que era una persona allá en Perú que había literalmente copiado y pegado toda la, todo lo que le había pedido, ¿ya? Pero ¿en qué otras maneras podríamos llegar a ocupar la IA? Para un economista, ojo ahí, para un economista, ya dejando de lado el análisis de datos, sabemos que eso es muy profundo, y también los decretos, pero ¿cuál sería otro uso así que podemos decir 100% eficiente que nos puede dar la IA a los economistas? Quisiéramos escuchar la respuesta de parte de nuestro compañero Marco, ¿qué respuesta que nos puede indicar aquí? Perfecto, muchas gracias por el pase, Eddie. Bueno, en este caso, creo que lo que puede hacer más por un economista, me gustaría llevarlo a un punto más general, porque claro, o sea, mencionamos mucho lo que es el tema de análisis, el tema de lo que es la parte investigativa, y obviamente es algo que le va a aportar mucho al economista, ¿no? Mira, por ejemplo, yo hace un año conocí a un gerente general de una corredora de bolsas muy reconocida que es Renta 4, en el cual le preguntaba, ¿no? Lo que viene a ser su día a día. Y en este caso me mencionaba de que la IA era muy importante para él con el tema de poder saber las noticias actuales, ¿no? O sea, que le haga un resumen de todo lo que está pasando en tal lugar, o que le haga un resumen de lo que está sucediendo en tal país o en tales acciones, o digamos, cómo le está yendo a ese país en donde compró las acciones, qué represalias está teniendo, o cuáles son su contexto económico, ¿no? Y que creo que eso es una facilidad muy enorme que vamos a tener de acuerdo al enfoque que le queramos dar, o sea, por ejemplo, para un economista o para otro profesional de otra carrera. Creo que por mi parte, el lado de lo que es la IA también te puede complementar con el tema de lo que son los resúmenes de noticias, ¿no? De esa forma estás más informado, de esa forma puedes tener un panorama más de acuerdo al ámbito o sector en el cual te estés dedicando, ya sea en el tema de finanzas y todo ese tipo de aspectos, porque queramos o no, sí a influir, ¿no? El tema de lo que son el contexto económico de cada país, con respecto a lo que son, por ejemplo, qué políticas públicas se aplicaron,
o qué, digamos, problemas económicos está atravesando, o digamos, cómo va a sus tratados o otro tipo de aspectos, siempre es muy necesario todo eso, toda esa información. Y bueno, también creo que en este caso nos están viendo varios estudiantes de economía. Lo que sí les podría recomendar es de que usen la IA para poder, digamos, comprender las palabras técnicas que encontramos en nuestros libros de economía, ¿no? Por ejemplo, yo comencé en el año 2019 a estudiar la carrera de economía y al momento que agarré un libro, las palabras técnicas eran muy, muy complicadas para mí. Leer los textos igual, por el hecho de que ya necesitabas de tener como que una base como tal, ¿no? Y claramente tenías que, digamos, buscarle, ¿no? Lo que son los aspectos y todo ese tipo de cosas. Pero ahora con esa herramienta como que copias esa parte, le dices que te explique la IA y claramente te la va a explicar, ¿no? En términos más sencillos para que a lo mejor tú también eso puedas transmitir no sé, a tus familiares, eh, pudiéndoles explicar alguna noticia sobre la economía, ¿no? En palabras sencillas. Y bueno, creo que es una herramienta en la cual nos puede ayudar por esos aspectos, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Bueno, como ya nos comentaba Marco, y tal vez mucho a muchas personas del ámbito profesional, aunque suena un poquito feo, ¿no? Pero de la generación pasada, hoy en día no consideran la IA que es algo bueno, ¿no? Nuestra generación ya está adaptándose, ya obviamente no, nosotros no nacimos en la generación, no somos parte del nacimiento de la IA, ya está, la IA viene más para esta nueva generación que está presente ahorita. Pero es chévere el uso que mencionó Marco, ¿no? Acerca de lo de poder estar al tanto al día, ¿no? Un corredor de bolsa sabemos que es necesario que esté al tanto de lo que sucedió en todos y cada uno de los países existentes. Y ya no solamente los países, sino que dependiendo de dónde tenga, en este caso, acciones compradas, necesitará saber un poco más con mayor exactitud qué está pasando en tal punto geográfico del planeta. Muchas veces también es verdad, se pierde tiempo. Por lo menos yo soy una de las personas que se ha acostumbrado a agarrar el teléfono de vez en cuando y tengo activadas las noticias de Google, el Google News me parece que se llama, y salen las noticias, ¿no? Pero obviamente es tener que revisar noticia por noticia se vuelve, a la larga se vuelve tedioso y se vuelve pesado, ¿no? Entonces, partiendo de ahí y de la recomendación que nos dio Marco, usemos la IA. Yo también comparto eso bastante, hay que usar la IA. Pero ahora sí nos planteamos nosotros y le pasamos la posta, en este caso, al economista Steven Stalin, y le preguntamos nosotros, pues, ¿no? ¿Qué tiene que ver la IA, pues, con la economía? ¿Qué tiene que ver? Al final de cuentas, ¿será realmente que al fin y al cabo la IA es prácticamente como nuestro asesor? ¿Lo podemos hacer nuestro asesor o simplemente será un apoyo nomás para cualquier cosa que queramos hacer? Creo que cuando pensamos en inteligencia artificial, como lo mencionaron en algún momento, las opiniones son divididas, ¿no? Están de los que dicen que esto es la mayor estafa del siglo y de los que dicen que esto es la revolución del siglo. Eh, Personalmente, no, como economista y como estudiante de esta área, no creo que ni sea la estafa del siglo ni la promesa del siglo, ¿no? Creo que debemos enfocarnos un poco de una perspectiva más realista, ¿no? Sí, va a cambiar las cosas, va a cambiar las reglas del juego, como se diría, ¿no? Claro, pero ese cambio vamos a saber qué tan profundo fue en unos años, ¿no? Como la revolución industrial. Probablemente cuando pasó la revolución industrial se sintieron cambios, pero en ese momento no se calculó la magnitud que esta tuvo, ¿no? Por el lado de la inteligencia artificial en la economía, como lo mencionaba el compañero Marco, sí, yo creo que va a tener incidencia, pero yo personalmente ahí soy de la idea de que deberían, para que la inteligencia artificial tenga una mayor eficiencia, aplicabilidad y demás, deberíamos ir hacia inteligencias artificiales desarrolladas a medida. ¿A qué me refiero con esta parte? Por ejemplo, para un asesor financiero debería ser una herramienta de inteligencia artificial especializada en inversiones. Para un investigador, pues especializada en investigaciones. Para un abogado, pues especializada en leyes. Pero entiendo y estoy consciente que entrenar una inteligencia artificial
especializada es complejo, porque los datos que ésta requeriría son datos que en muchos casos son cuanto menos, al menos confidenciales, ya no privativos o incluso que se mantienen bajo llave. Por ejemplo, ¿quién le haría el historial de sus inversiones para entrenar una IA? Difícilmente alguien daría el historial de sus inversiones, ¿no? Porque eso es confidencial, o sea, es como que estaría revelando mi estrategia. Y aquí viene un punto que quería tocar. Creo que una parte del potencial de la IA puede limitarlo nuestras leyes de privacidad. Y está bien, o sea, hay muchos datos que son estratégicos, datos de empresa, datos de banco, datos de eh, organizaciones, diversas organizaciones, ¿no? Por ejemplo, datos de, qué sé yo, me invento, de la CIA, de la NASA. O sea, hay datos que son estratégicos, datos de los fondos de inversión. Tengo entendido que BlackRock ha desarrollado como una pequeña herramienta de inteligencia artificial que analiza el mercado e invierte, ¿no? Pero se utiliza de forma interna. Y entiendo que está muy habituado principalmente para fondos de inversión. En este caso, quizás considero que las herramientas, datos, esas leyes de privacidad y demás, integrarán asistentes dentro de las herramientas que nos ayuden. Por ejemplo, probablemente un asistente dentro de Power BI y como está dentro de las herramientas de Office 365, ¿no? Pero algo así como que una inteligencia artificial generalista que nos pueda ayudar en todo a la vez, como la superinteligencia que mencionan algunos expertos en estos campos, perdón, no, no creo que sería posible como les decía, por nuestras leyes de datos, de privacidad, ¿no? De estrategias, de competencia y demás, porque requería muchos datos que no estamos dispuestos a probar, a introducir ahí, o datos sensibles, ¿no? Por ejemplo, sería bueno en ese sentido, digamos, desarrollar, qué sé yo, una inteligencia artificial para que detecte, qué sé yo, una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Que tienen los fumadores, digamos, ¿no? Pero a las personas probablemente no les haría mucha gracia que sus radiografías o demás estudios médicos sean utilizados para alimentar una inteligencia artificial. Y eso pues limita la capacidad de mejora que esta tiene. Y de hecho, tengo entendido que en muchos aspectos ya se está empezando a trabajar con datos sintéticos, es decir, datos generados porque se podría decir que nos acabamos los datos ya. Y eso pues considero que va a tener una incidencia en la calidad de la inteligencia artificial de aquí en adelante. Claro, o sea, muy buena información, realmente me acaba de decir como que, wow, es verdad. Es verdad que a la larga la IA como tal, nos hemos acabado, esa parte me dejó bastante pegado, nos hemos acabado los datos. Y tener IAs especializadas, es verdad que eso también es muy bueno, más que nada, si consideramos el punto, hay personas que hacen trading, personas que se dedican al mundo, en este caso a las inversiones, son cosas muy distintas por si acaso, ya, los corredores de bolsa, ya, obviamente siempre es bueno tener esa data, pero como venía comentando nuestro colega, el economista Steven, los datos son privados y ahí viene el punto en el que obviamente se pierde un poco la parte ética, porque muchas veces se le da a la IA cosas que no deberíamos darle. Ya se han escuchado casos de como Samsung en algún momento, uno de sus programadores, me parece que fue, le compartió una parte del código a la IA y lamentablemente pues ya se quedó ahí, en la base de datos de ellos. O sea, en la base de datos de la IA, porque no es algo como que quiero que te olvides de eso, no. Y es algo que quedó netamente eso. Eso fue un caso que me parece ya tiene unos 2 años, pero casos así estoy seguro que han seguido pasando, ¿no? Me resuena otro más, pero no sabría explicarlo. Pero sí se han dado de que obviamente las empresas como tal no quieren el uso de un ChatGPT, ya, sino que a lo mejor esa IA está aislada para ellos o solamente pues para el uso en lo que ellos lo quieren enfocar. Obviamente pues ChatGPT hoy en día sí tiene la parte de que les permite crear IAs personalizadas, ya sí lo permite crear, pero no es lo mismo a que una empresa grande le meta toda la información requerida para poder ser especialista en esa área. O sea, uno crea una IA personalizada en ChatGPT, pero la crea con el conocimiento que uno mismo tiene o con los documentos que uno tiene. Y obviamente está limitada, porque no tenemos todos los libros de economía del mundo, no tenemos todo el material del mundo. Entonces ahí viene el problema.
Obviamente ChatGPT puede ser un profesional, un buen economista, puede ser un buen ingeniero, puede ser un buen doctor. No va a llegar al punto de operar, obviamente, pero sí al dar un diagnóstico de algún paciente y cosas así. Y esa es la parte que obviamente todos, bueno, la mayoría de los profesionales en el ámbito educativo, me parece que es, consideran que la IA no es algo ético. Obviamente esta posición depende de cada uno, ¿no? Personas que consideran que no es algo ético usarla y otros que pues consideran que es una herramienta que si está disponible, pues ¿por qué no hacerlo, no? O sea, ChatGPT por algo tiene su versión gratuita. Y es gratuita porque también está aprendiendo de ustedes, por si acaso. Todo lo que no, nada es gratis. Me parece que algo es muy importante de recalcar. Nada es gratis. Usamos Gmail y pensamos que es gratis enviarnos correos. No, no es gratis. Están recopilando datos de nuestros correos. Usamos Spotify, aunque estén pagando, también están recopilando datos. O sea, todo servicio, por más gratis que parezca, realmente hay algo valioso por detrás y son los datos. Y ese es el dato, y ese es el dato importante. Saber que están recopilando nuestra información sin nuestro consentimiento. Realmente pasa sin nuestro consentimiento. Inclusive creo que si ahorita alguno tiene un teléfono Android y yo dije ese, ok Google, a algunos les va a saltar ahí en sus dispositivos móviles el asistente virtual, ¿ya? O el Gemini si ya lo tienen instalado. Pasa. Y ese es el punto que quiero conversar ahora con nuestra compañera María Fernanda. ¿Qué opina acerca de los desafíos y la ética que se está perdiendo por culpa de la IA directamente? Claro, compañero, como indica, sí tiene ciertos riesgos, pero también la inteligencia artificial va a generar empleos. Ahí va a generar empleos en el ámbito o en el área de científicos de datos, desarrolladores de algoritmos. También va a generar empleo en el área de ingenieros de IA o ingenieros de robótica de IA. También análisis de datos de IA. O sea, tiene su pro y su contra, como indican los compañeros, cada uno tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero también tiene algo bueno la inteligencia artificial, que gracias a esta inteligencia van a generarse nuevos empleos. Para nuevos campos, todo está en educarnos, como indicaba en antes, constantemente y adaptarnos al cambio. O sea, no debemos de temer el cambio, tenemos que ser parte del cambio, porque es un hecho que la inteligencia artificial ya está presente en nuestra vida. Como indicaba hace un rato la compañera, en muchas formas que muchos no nos damos cuenta, pero ya tenemos la inteligencia artificial en nuestras vidas. Incluso en casa, cuando uno le pregunta a Siri o a Alexa alguna pregunta, es inteligencia artificial. O la mayoría de las personas, los taxistas, cuando le pide a Google Maps, oye, ayúdame con una ruta más rápida, estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces, como dice, tiene sus pros y sus contras, cada quien tiene su punto de vista, pero asimismo también genera empleo. Todo está en adaptarnos y ser parte del cambio. También quisiera compartir una última diapositiva o una última imagen que tengo sobre, perdón, un ratito. Es lo mejor, poder ver datos. Creo que desde el punto de economista, como economista es lo mejor. Sí, bueno, hablando sobre este tema de la incidencia de la IA en el empleo, aquí tenemos los países clasificados según su desarrollo económico. Asimismo, esta información es obtenida del FMI y la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos clasificado, como les indicaba, los países por economías avanzadas, mercados emergentes, el mundo y países de ingresos bajos. Como en antes estábamos explicando, la alta exposición y alta complementariedad significa que afecta mucho el trabajo, pero como le indicaba, la IA también lo mejora, ¿verdad? Alta exposición y baja complementariedad significa que sustituye al trabajo, pero ahí entra el punto que indicaba, que genera nuevos empleos. Y también tenemos la baja exposición que afecta muy poco al trabajo. Como podemos observar, la inteligencia artificial donde más va a afectar en sí es a las economías avanzadas, como son, qué sé yo, China, Estados Unidos, o sea, economías avanzadas es donde más va a afectar. Por ejemplo, aquí podemos observar un 35% puede sustituir al trabajador y un 25% puede afectar al trabajo, pero también lo va a ayudar a mejorar. Nosotros nos encontramos en mercados emergentes, ya que Ecuador es un país en vía de desarrollo, de ingreso medio alto, que es lo que nos tienen clasificado, y está en un porcentaje de 20% de que sustituye al trabajador y un 20% aproximado de que lo afecte, pero lo ayuda a mejorar. Ahora, como podemos observar, en el mundo es a nivel general global, asimismo un 25% de que
pueda sustituir, pero asimismo, como les indicaba, nos generaría unos nuevos empleos. Y a los que son menos afectados son los países de ingreso bajo. Esto era la imagen que les quería compartir como último y como conclusión de que nosotros no debemos de temer el cambio, ¿no? Sino ser parte de él, educarnos constantemente y utilizarlo de la mejor manera, con responsabilidad, como dice, y ética. Excelente, muchísimas gracias. Realmente, compañera, muchísimas gracias por los datos. O sea, me agrada ver gráficas, ver datos, es algo exquisito hasta cierto punto porque le damos validez al argumento que estamos dando. No es como que estamos hablando cosas al aire, ¿no? Es algo realmente exquisito. Cuando uno llega a ese punto de apasionarse por ver datos, uno ve, wow, sabe el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, no es como que copy pego un dato y ya está la gráfica, no, realmente el trabajo que hay por detrás en el mundo del análisis de datos. Obviamente eso tiene varias ramas, pero es bastante bueno ver el resultado final, que esto ya sería la parte visual lo que estamos viendo, ¿no? No sé si tenga nuestra compañera Lisbeth algún comentario acerca de esta parte, de lo que vendría siendo la ética. Obviamente, eso nos afecta a todos, ¿no? A todos nos va a afectar en algún punto que nos digan, eso está hecho con IA. A veces hasta duele, pero a veces no está hecho. Pero no sé si nuestra compañera Lisbeth ha tenido alguna mala pasada o qué opina acerca de la ética, la incidencia de la IA en nuestras vidas prácticamente. No, no tengo nada que decir, estoy de acuerdo con mis compañeros. Ok, listo, Lisbeth. Bueno, como ya nos comentábamos y como hemos estado compartiendo, pues hemos podido ver realmente el punto de que la IA sí está presente en todos lados. Creo que hoy día ya no existe nadie que no haya usado IA. Inclusive ya los teléfonos, como bien mencionaba, vienen con IA, obviamente. Ya teléfonos que coge uno, sombrea tal cosita y se borra, ¿no? Eso es IA, porque antes teníamos que contratar a una persona especializada, algún diseñador, alguien que sepa del manejo Photoshop bien chévere, para que nos haga ese trabajo. Hoy en día hasta vemos fotos con estilo de Homero Simpson. Hace muchos años atrás recuerdo yo haber inclusive comprado que me hagan un perfil en estilo Homero Simpson, estilo Los Simpson, perdón. Así con ese toque amarillo de Los Simpson. Pero miren, hoy en día yo creo que estoy seguro que subo mi foto y pongo ahí en ChatGPT, hazme una foto estilo Los Simpson, lo va a hacer. Cosa que eso ya dejó de ser negocio. Tal vez para las personas que aún no sepan, chévere, siguen buscando a la persona que hace ese tipo de trabajo, pero hoy en día ya poco a poco se va abordando, ¿no? Hay diseñadores gráficos que son, supuestamente el diseñador gráfico es el que más afectado se ha visto, pero estoy seguro que las economías de cualquier área, de cualquier ámbito, se están adaptando. He escuchado diseñadores gráficos que en vez de quejarse lo han visto como una ayuda, así que eso es lo más importante, ¿no? Así que con nuestro compañero Marco me gustaría ya ir cerrando con la última sección, que nos dice, ¿la IA amenaza los trabajos o cómo está cambiando la forma de trabajar? Perfecto, muchas gracias, Eddie. Bueno, ya para poder complementar este maravilloso conversatorio que tuvimos con grandes personas, ¿no? Que tienen muy buenos enfoques sobre la inteligencia artificial. Bueno, sobre todo como yo complementando un poco más, yo creo que la IA, digamos, va a llegar a amenazar los trabajos siempre y cuando en el trabajo que tú realices, eh, no, digamos, incluyas la parte humana, ¿no? La parte del entendimiento, la parte emocional, la parte, digamos, del análisis crítico propio y todo ese tipo de aspectos, ¿no? Porque como ya comentaba, por ejemplo, ¿no? Algunas organizaciones o instituciones de mi país suelen agarrar datos de un Instituto Nacional de Estadística y digamos, para poder hacer algún trabajo, alguna exposición que a lo mejor lo proyecten en alguna conferencia o otro aspecto similar, solamente usan esos datos y ya, ¿no? Con eso ya te proyectan y te dicen, sucede tal cosa, tal, tal, tal. Pero en su mayoría ellos nunca, digamos, han llegado a poder pisar ese lugar en específico y poder hacer una investigación como realmente se debe, ¿no? Ir directamente al trabajo de campo en la cual se pueden recopilar mejores cosas que obviamente la IA no lo va a poder hacer, ¿no? Y creo que ese es el toque que nosotros deberíamos de dar, sea la profesión que estudiamos, dar ese tipo de toques, ese tipo de, digamos,
de análisis, ese tipo de crítica que sale de nosotros mismos como personas, porque como comenté, ¿no? La creatividad humana es muy amplia, muy extensa, y siempre y cuando nosotros sepamos cómo utilizarla bien, cómo seguir, digamos, contribuyendo a la sociedad, a las ciencias en las cuales nosotros estemos metidos, creo que no va a reemplazar los trabajos como tal, ¿no? Claramente, digamos, una carrera como economía es muy difícil de que pueda ser reemplazada por los motivos que ya mencioné, pero claramente hay otras carreras que sí van a ir desapareciendo. Por ejemplo, el tema de automatización, ¿no? De cuando te piden hacer algún programa en específico o usar cierta aplicación, digamos, de mucha complejidad. Yo creo que la IA en unos años, en unos 7, 6 años, tranquilamente lo va a poder hacer, ¿no? Porque es algo, digamos, algo objetivo, algo que tiene métricas, algo que ya es algo universal y que creo que eso es muy fácil de poder configurar, ¿no? Ahora, si tú le pides a una IA que te analice cierta situación de tal lugar, claramente no lo va a hacer. Por ejemplo, si le pedimos que analice la situación de un lugar rural, claramente no va a tener acceso a información a cómo ellos piensan, a cómo ellos se comportan, porque para comenzar, las personas que se encuentran en la zona rural no tienen acceso a Internet, no saben cómo utilizar la inteligencia artificial, digamos, no tienen ningún tipo de registro dentro del Internet, así que no tienen rastreado, ¿no? Lo que es el tema de su comportamiento, el tema de sus preferencias, de su perspectiva, y si tú le pides a la IA que te haga un trabajo de esa forma en ese lugar, pues claramente no lo va a hacer y tal vez te ponga otros datos similares de otro contexto, pero claramente no está haciendo el trabajo como se debe, ¿no? Así que, digamos, por ese lado, yo creo que la IA tiene muchas limitaciones. Claramente para países de primer mundo es muy sencillo, muy sencillo, pero digamos para países aún emergentes, ¿no? Como digamos puede ser Sudamérica, que aún existen zonas rurales, que existen a lo mejor lo que son tribus o lo que son comunidades, comunidades indígenas muy alejadas de la parte tecnológica, no vas a ver cómo se comportan, así que no te va a hacer un muy buen trabajo por ese aspecto, ¿no? Así que creo que digamos, la persona humana va a estar mil veces adelantada a la IA por el tema de la creatividad, ¿no? Y si ya te quedas sin creatividad, creo que vas a hacer un claro reemplazo de la IA, ¿no? Y algo, acotando algo muy corto, eh, creo que la noticia salió ayer, la empresa IBM llegó a despedir casi a 70.000 trabajadores aproximadamente y los volvió a recontratar porque supo que la IA tenía muchas limitaciones que sus trabajadores no iban a poder, digamos, cubrir, ¿no? Como tal. Y ahí podemos ver claramente las limitaciones que tiene la IA. Y con IA no me refiero a, digamos, a lo que son las aplicaciones de chat GPT o otras aplicaciones más, sino que, digamos, por la parte de automatización, la IA no va a llegar a cubrir lo que realmente va a llegar a poder realizar una persona como tal, ¿no? Por eso es de que IBM se rectificó rápido, dijo que fue un error y los volvió a recontratar a todos, ¿no? Así que, bueno, creo que por ese lado la IA no va a llegar a amenazar trabajo siempre y cuando podamos nosotros estar un paso más adelante y ese paso más adelante va a ser nuestra creatividad, ¿no? Que es muy inmensa y muy extensa. Muchísimas gracias, Marco. Realmente bastante buena la información que nos pudiste compartir. Y sí es verdad, pues no, nos veremos amenazados, probablemente amenace varios sectores, hay ciertos sectores que a lo mejor sean totalmente reemplazados por la IA, pero repitiendo creo que algo que decía Marcos, pues nosotros también tenemos que adaptarnos a estos cambios, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que no podemos irnos en contra de los cambios que se dan, sino que ir jugando con las reglas del juego que se van planteando nuevamente, ¿no? Entonces, nuevas reglas del juego, hay que jugar con las nuevas reglas del juego. Y esas nuevas reglas del juego implican la presencia de la IA.
Entonces, tratar de ser más eficientes, no dejarnos en este caso vencer por la IA o pensar que ya estamos desempleados porque la IA vino para quedarse. Pero sí me gustaría conocer un poquito más del tema que nos comparta o nos comente nuestra compañera María Fernanda, a ver qué opina acerca de la IA y su amenaza hacia distintos trabajos. Claro, compañero, como indicaban, en sí la IA trae desafíos, pero como dice, también genera nuevas oportunidades. Y solo está el reto en adaptarnos, ¿no? Ir, como dice, educándonos constantemente y seguir en las reglas del juego, como dice, porque es algo que ya está presente, es inevitable y simplemente tenemos que irnos adaptando. No aprender todo de la inteligencia artificial, pero por lo menos comprenderla lo básico, ¿no? Lo básico a nivel global, a nivel general. Y eso pues ya es el presente, no es el futuro. La inteligencia artificial es el presente y tenemos que irnos educando constantemente y ver el lado bueno. Y como indicaba también el compañero Marcos, la IA no va a reemplazar al ser humano porque nosotros tenemos creatividad, ¿no? Tenemos ese razonamiento. Hoy ahorita nos encontramos en una IA, como hay una clasificación de 3 según su capacidad, está en débil, digamos que solo puede automatizar para hacer tareas, pero ciertos límites, no puede realizar todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una ventaja, que tenemos razonamiento y eso, pues no, que la IA no va a reemplazar al ser humano, solo está en adaptarnos y aprovechar el lado bueno de la inteligencia artificial. Eso por mi parte, compañeros. Ok, me saltó la notificación del micro apagado. Bueno, creo que es algo evidente, como dijo la compañera, pues en cierta manera tenemos que adaptarnos al cambio y bueno, bloqueos creativos le suelen llamar por lo general los diseñadores gráficos, bloqueos creativos. Tal vez en algún momento los tengamos y ahí va a estar la IA, ¿no? Para ayudarnos a generar alguna idea, inclusive si tenemos alguna manera o de estar viendo algún futuro artículo científico, la IA nos puede ayudar a definir qué investigar, cómo investigar. Y aquí hay unos comentarios muy interesantes que nos han ido dejando en este caso nuestros observadores, en esta noche, y nos dice, bueno, le han felicitado mucho a nuestra compañera María Fernanda por el tema de las gráficas, de igual manera sí, también hasta yo le agradezco bastante por haber traído datos, como menciona Daira, excelente los análisis con los datos y gráficos, Selena me comenta excelente análisis y gráficos, Jime también comenta gracias por el análisis, Natalie Santibáñez comenta todo se va innovando de una y otra forma, facilita la elaboración de cualquier proyecto. Correcto. Jime también nos comenta, en el lugar donde trabajo, en el área de diseño, se han potenciado bastante con la IA y nuestros puestos se han automatizado. Ese comentario me agrada bastante, ¿no? Escuchar que no los han votado, sino que la IA les ha ayudado a potenciar su trabajo. O sea que si antes solamente pueden con uno o dos trabajos, hoy en día pues con la presencia de la IA puedo abordar más. Mucho mejor para la empresa, ¿no? Más utilidades, más ingresos para ellos. Nos dice también Manuel Ochoa, nos comenta, dice, la IA es una herramienta que potencia las habilidades humanas. Claro que las potencia. Todavía no llegamos a ese punto de tener un exoesqueleto potenciado para mejorar nuestras habilidades físicas. Tal vez por ahí hay uno que otro proyecto en marcha, pero uno así de carácter público todavía no, ¿no? Tenemos acá un último comentario de nuestra compañera Jime que nos dice, hay que ver a la IA como un impulsador y mentor de nuevas habilidades y no solo como algo que nos haga todo. Correcto, la IA nos inclusive hoy en día hay gente que la utiliza para aprender otros idiomas. Es verdad que yo considero que el ser traductor hoy en día ya no es un buen negocio. Se ha visto que la IA ya está traduciendo en tiempo real, ¿ok? Como que la parte de ser traductor poco a poco se ha ido desplazando también. Los drones también sabemos que hace años quitaron el trabajo a todos esos camarógrafos que iban en helicópteros tomando unas muy buenas tomas. Fueron reemplazados por los drones. O sea, la cuestión aquí no es tanto la IA que va a reemplazar trabajos, pienso yo, es más el avance tecnológico que se está dando y lo que está reemplazando ciertos trabajos que pueden ser reemplazados, ¿no? El trabajo de un mecánico tal vez se demore muchos años porque necesitaría de muchos implementos y tal vez hasta algo muy costoso poder reemplazar a un mecánico por máquinas, por robots y todo eso, ¿no? Pero es algo que puede llegar a pasar, claro, dentro de muchos años con los avances tecnológicos que se han dado. En este caso también le preguntamos a nuestra compañera Lisbeth, para ya poder ir cerrando este episodio del día de hoy de Ecos de la Economía,
¿Qué opina pues acerca de la amenaza a los trabajos? Si ella conoce algún caso en específico de algún trabajo que se haya visto afectado por esto. Pues como ya lo discutieron, el único caso que yo conocía era sobre los diseñadores gráficos, pero ya estoy viendo que no están amenazados, sino que es una automatización, es una ayuda. También hay que reconocer que la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, sino que ya estamos viviendo con ella y por ello hay que saber usarla de forma ética. Muchísimas gracias. Claro, hay que saber usarlo de forma ética y sí, es verdad, como mencionaba, en un inicio sí, la IA amenazó al diseñador gráfico, pero ahorita ya no. El diseñador gráfico ha aprendido a vivir con la IA y eso es lo bueno, ¿no? Saber, se aprendieron a adaptar al cambio. Y sí me gustaría cerrar ya bueno, parte de este episodio con conclusiones generales y finales y me gustaría escuchar a nuestro compañero, colega y economista Steven. Ya no solamente la última pregunta, pues, ¿no? Que es cómo la IA amenaza los trabajos, sino qué opina acerca de todo lo que hemos conversado en esta noche. Ya listo, un punto importante que quiero abordar es el siguiente. Voy a compartir una imagen, que creo que como dicen por allí, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? ¿Me comentan si puede ver la imagen? No, todavía no. Ahí sí, ya se visualiza la imagen. Ya, esta imagen es algo clave que nosotros mencionamos, hemos mencionado a lo largo de todo este conversatorio, ¿no? Podcast, y es la productividad. ¿Qué es la productividad, no? Es esa capacidad de producir más con la misma cantidad de recursos, ¿no? Eso lo conocemos como productividad. En este sentido, ¿sabían ustedes que cuando pasamos las máquinas de escribir a las computadoras, muchas personas estaban en contra? Decían, yo no voy a escribir en esa cosa, ¿no? Cuando se sentía como un paso natural. Ajá, hoy a nosotros nos parece impensable escribir en una máquina de escribir en comparación a escribir en una computadora, ¿no? Pero se dieron esas cosas. Históricamente mucha gente ha estado reacia al cambio, ¿no? Porque el cambio implica tener que adaptarme nuevamente. Pero ¿qué nos dice las gráficas, la historia, la economía, los datos? Que esos cambios pues mejoran la productividad, que es esa capacidad de producir más con menos, ¿no? Y en ese sentido, pues la inteligencia artificial sí implica desafíos y retos, pero creo que también nos trae oportunidades. Creo que principalmente, aquí sí me duele tener que decirlo y reconocerlo, pero creo que estas oportunidades más se van a aprovechar en el mundo desarrollado que en el mundo en vías de desarrollo. ¿Por qué? En estos países que son muy productivos, la inteligencia artificial va a ser los más productivos todavía. Entonces, va a permitir que produzcan más, mucho más todavía con la misma cantidad de recursos. ¿Qué va a ocasionar esto? Que probablemente, la gente necesite trabajar menos para producir lo mismo, ¿no? Entonces quizás se va a dar, y de hecho yo creo que se está dando, y puede ser, y entiendo que es de conocimiento de ustedes, que en muchos países se están reduciendo las jornadas laborales, ¿no? Ya la gente ya no va a 40 horas, ya va a 35, empieza a ir 30 horas. En algunos se está pasando de 5 días a 4 días, ¿no? Y estos cambios en cierta medida se ven justificados por el incremento en la productividad, ¿no? Y esto es lo que decía algún economista por allá, Keynes, por allá por los 30, que llegaría el momento en que con los avances tecnológicos trabajaríamos 3 o 4 horas. Ese momento no ha llegado, pero hemos visto cómo se han creado trabajos que antes no nos imaginábamos, ¿no? Quizás deliveries y demás. Todo ese tipo de trabajos que ni siquiera se nos ocurrió pensar cuando estábamos en el mundo del Internet, pero que hoy existen. Eso como punto de partida de lo que podría significar para el mundo desarrollado, ¿no? Para el mundo, los países ricos, ¿no? Quizás reducir esa jornada laboral, ¿no? Y seguir manteniendo los salarios. Para el mundo en vías de desarrollo, mi conclusión en ese caso sería que probablemente, dado que tenemos altos niveles de informalidad, los tiende a incrementar. Es decir, una parte de esa gente que no ha innovado, que no se ha podido adaptar, probablemente va a terminar desplazada al mercado formal, al mercado informal de trabajo. Y acá quizás no nos quite el trabajo como tal, pero sí haga que menos personas que antes tenían un buen trabajo tengan un buen trabajo y menos personas aún puedan acceder, porque quedaría como que más reducido el campo, ¿no? Porque de por sí estos países pues se caracterizan por desarrollar actividades de origen primario, ¿no? En el sector primario, digamos, cultivos y demás, ¿no?
Entonces ese tipo de actividades quizás no se puedan en cierta medida automatizar, ¿no? Y muchas personas que están en el mercado formal pues se vean desplazadas, ¿no? Y vayan a la precariedad y quizás incremente un poco lo que es la informalidad. Pero quiero pensar, y espero que sea así, que también tenga un impacto positivo en estas economías, ¿no? Como estimo, y de hecho se está viendo, según los datos, que está teniendo en el mundo desarrollado, ¿no? Que es decir, contribuir a tener que trabajar menos horas, eh, tener mayor tiempo de ocio, una jornada laboral reducida, pero ganando el mismo salario. Es decir, me gustaría que la inteligencia artificial contribuya a ello. En esta parte para cerrar las amenazas de la inteligencia artificial, ¿no? Y ya para finalizar, pues, primero, muchas gracias, aprecio la invitación a este conversatorio, la verdad que ha sido muy dinámico y me ha permitido, digamos, compartir estas ideas con ustedes, ¿no? Los cuales, pues, tienen opiniones muy bien fundamentadas, respetables y valiosas, ¿no? Y también intercambiar estas ideas, ¿no? Y en este sentido, pues, como para un punto, digamos, de conclusión o resumen, vemos que sí, la inteligencia artificial está aquí y estará aquí, ¿no? Va a causar cambios, sí, pero son cambios a los que nos debemos adaptar. Probablemente como economistas en primera instancia no nos afecte tanto, pero igual tenemos que estar preparados para estos cambios, ¿no? Tratar de innovar para hacernos más productivos y que esos cambios en la inteligencia artificial pues quizás contribuyan a disminuir nuestra jornada laboral, a mejorar nuestra calidad de vida, en vez de trabajar 5 días, trabajar 4 horas, como lo hacen en el mundo desarrollado, ¿no? Y para el resto de la economía, pues tratar también de encontrar la manera de mitigar los efectos negativos y aprovechar las ventajas que esta nos puede dar, pues, ¿no? Esto es lo que yo creo sería mi intervención, ya reiterando nuevamente el agradecimiento por la cordial bienvenida y recibimiento aquí, a este público también que nos sigue, y con ustedes también por esa charla tan amena, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, economista. También muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que estuvieron aquí en esta noche, a Marco, a María Fernanda, a Lisbeth, al economista Steven, muchísimas gracias. También gracias a las personas que nos vieron en esta noche, a Giancarlo, a Daira, a Jime, a Selena, a Natalie. Agradecerles a todos y cada uno de ellos, al compañero Enrique, quienes han pasado esta noche, pues, a compañera Carla, quienes se dieron una oportunidad para poder escuchar un poquito de este tema, ¿no? Realmente es un tema que tenemos que considerar y reflexionar, opinaría yo, más que nada, ¿no? Asimilar de que la IA no se va a ir, sino que tenemos que adaptarnos. Y muy buen dato el que nos soltó al final el economista Steven, que fue el hecho de que la productividad que está en aumento, pero obviamente eso implica cambios. Y los cambios van a doler porque nunca nadie quiere cambiar de la noche a la mañana, pero si no nos sujetamos a esos cambios, vamos a ser desplazados o reemplazados, mejor dicho. Entonces, obviamente, pues sí, es algo que se está dando, es algo que se va a dar. Ahorita todavía no lo estamos viendo con el impacto más fuerte, ¿ok? No lo estamos viendo de esa manera. Películas que ya lo han graficado de una manera u otra, pues ya lo hemos visto de manera gráfica, claro, pero en la vida real no. Todavía tenemos mucho tiempo de espera, ¿no? Empresas como SpaceX, me parece que es, bueno, es decir, una de las tantas empresas que tiene Elon Musk, ya están viendo la manera también de implantar chips para que las personas inclusive ya sean más inteligentes. Imagínense una persona ya no tener que estudiar 4 años y tener todo el conocimiento de un economista, increíble. Que paz ya no te solamente con un chip. O sea, esa es la propuesta, ¿no? Pero obviamente lograrlo es la medida complicada. Realmente la economía va a estar cambiando y los economistas más que nada, tanto quienes ya somos economistas como nuestras compañeras que están a un pasito de serlo, ya reconocer e identificar que tenemos que estar adaptándonos y como buenos economistas estar investigando, ¿no? Estar investigando y leyendo, no quedándonos solamente con lo que nos brinda la carrera, sino ir un poquito más allá, salir de la base que nos brindaron en la carrera, sino que ahora investigar, buscar en qué área nos enfocamos. Y de mi parte, pues tanto hacia Marcos, a María Fernanda, a Lisbeth y al economista Steven, de mi parte, muchísimas gracias por darnos la oportunidad para acompañarnos en esta noche. Espero realmente poder conversar con ustedes en otra ocasión. Ha sido un contenido bastante enriquecedor, no solamente para mí, estoy seguro que también para las personas que nos han visto. Ha sido un contenido bastante delicioso, podemos decirlo, porque se ha disfrutado todos y cada uno de los comentarios. Y vuelvo y repito,
La IA no es mala, hay que saber usarla y acoplarnos pues a los cambios que se nos vienen, ¿no? Este recién es el inicio de un avance tecnológico bastante fuerte y hay que seguirnos acoplando, ¿no? De mi parte, pues damos por cerrado este tercer episodio de Ecos de la Economía, dirigido por AECOM. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lisbeth Domínguez, estudiante de Economía en modalidad presencial en la UNEMI. Me encanta ver cómo la economía está en todo lo que vivimos y la idea es compartir un poco de eso con ustedes. Gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Les saluda el economista Steven Stalin Solís. Muy agradecido por poder formar parte de este espacio donde se estudia la incidencia que tiene en la inteligencia artificial pues, en el aspecto económico, pues, ¿no?